Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta clase con la que vamos a continuar el curso sobre el origen y sentido de la universidad. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Walter Gómez, profesor de Historia, que ya ha colaborado con nosotros, como ustedes recordarán, en aquel curso que hicimos en memoria del cardenal Cisneros. Y el profesor Gómez tiene a su cargo como tema el origen y desarrollo histórico de la Universidad de Córdoba, desde los inicios hasta fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Vamos a ubicar brevemente esta clase en el conjunto del curso y después lo oímos al profesor Gómez. Recordarán ustedes que en clases anteriores hemos presentado el desarrollo histórico de la Universidad de Salamanca, ¿no? En sus orígenes, de los que habló el profesor Goupil, en su esplendor o apogeo, clase que me tocó a mí, y luego el desarrollo de Salamanca entre los siglos XVIII y XX, que fue el último tema que oímos por parte del profesor Mayo Huergo, la clase pasada. Pero el profesor Goupil también abordó la temática del origen de las universidades en todos los reinos de Indias, es decir, en la América Española, ¿verdad? Y el tema que vamos a oír une estas dos vertientes. Por un lado, tenemos una universidad de Indias, la única de las universidades de Indias que quedó en el territorio del Río de la Plata, ¿no? Es decir, la única que tenemos nosotros, digamos, que viene de la fundación española. Y en el Río de la Plata independizado, quiero decir, ¿no? La República Argentina, no en el virreinato, porque el virreinato, recuerden, tenía otra universidad que era la de Chuquisaca o Charcas, ¿no? En el Alto Perú. Pero además vamos a ver el desarrollo histórico de la Universidad de Córdoba, y ese tema engarza claramente con el desarrollo histórico de la Universidad de Salamanca. Verán ustedes cómo los avatares históricos que afectan a la Universidad de Córdoba tienen un claro paralelismo con lo que hemos visto en la historia de la Universidad de Salamanca, ¿eh? Es decir, el sentido original, fundacional, y cómo después ese sentido empieza a desdibujarse, por lo menos, hasta que llegará el momento en que ese sentido sea controvertido, que ese ya será el tema de la clase próxima, ¿no? La reforma del año 1918, ¿no? Vamos a oír con gusto al profesor Gómez. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Bueno, le agradezco al profesor Claudio Mayeregger la invitación nuevamente. Bueno, y espero poder abordar este tema tan vasto, ¿no? Y tan profundo, bueno, con la mayor claridad posible. Bien, ahí yo presenté una imagen, ¿no? Que es una alegoría. Esa alegoría aparece en la anteportada de la edición que recopila las constituciones y estatutos de la Universidad de Salamanca de 1625. Y esa alegoría es la alegoría del alma mater, es decir, de la madre nutricia, podríamos decir, ¿no? Donde se presenta la imagen de una matrona alimentando a sus hijos, debajo un pelícano que rasga su pecho para dar su sangre y alimentar a sus polluelos, como podemos apreciar. En su origen representaba la virtud de la caridad, acompañada por otras dos figuras que son la fe y la esperanza. Es decir que esta alma mater, madre nutricia, en la etapa clásica expresaba la actividad de educar, la nutrición física, pero sobre todo espiritual, inspirada en el pensamiento tomista del maestro Santo Tomás de Aquino. Es una imagen alegórica que expresa bella y elocuentemente el fenómeno singular de este tema que hoy abordamos en particular, pero que ya ustedes venían tratando, que es la proyección de la Universidad de Salamanca fuera de su ámbito, ¿no? De origen, específicamente la proyección en Hispanoamérica y hoy en la Universidad de Córdoba. Esta imagen
alegórica, también se combina con aquella otra que ustedes ya habrán visto con el profesor Mayeregger, de ese escudo que aparece en la entrada, en el ingreso a las escuelas menores de la Universidad de Salamanca, que, bueno, resumidamente dice Salmantica Docet, ¿no? Que en sí contiene una proyección, una misión, ¿no? Digamos que ahí se encuentra como el nudo de ese trasplante o simbiosis del modelo institucional salmantino y de su realidad vital a través de sus hijos. Se evidencia esto en la evocación como referente a través de sus discípulos, el análisis de sus constituciones y estatutos inspirados en el patrón salmantino, ¿no? en las distintas constituciones de las universidades hispanas, la organización y vida de los colegios universitarios hispanoamericanos al estilo salmantino, la labor fecunda realizada por sus alumnos en Hispanoamérica, y también la expansión y difusión del modelo, pero no como una mera recepción, sino como una reconversión. Esto es algo que de manera muy elocuente trata Sor Águeda Rodríguez Cruz en varios trabajos suyos, ¿no? Especialmente en su obra sobre la proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica, donde habla de la reconversión, es decir, que se dio de una manera específica y propia en cada lugar esta proyección, ¿no? Acorde al escenario y sujeto receptor, ¿no? Y tomando Aristóteles, de lo que se recibe al modo del recipiente, dice, ¿no? Vamos a ver, porque justamente en los comienzos de la universidad y previamente del colegio, ¿no? Contó con muchas limitaciones propias de una ciudad que recién comenzaba, ¿no? Es decir, que al poco tiempo, 40 años después de que se funda la ciudad de Córdoba, 50 años después surge la universidad, ¿no? 40 años después se funda, pero obtiene los avales más adelante, 10 años después. De modo que esa proyección no se dio en una identidad con el modelo ni con la letra. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque quizá uno va a esperar que el modelo salmantino se vuelque, se vierta de una manera totalmente como una copia, y no es así, porque justamente en el caso de la Universidad de Córdoba, que comienza con los jesuitas, hay otras también aplicaciones de otras reglas que también se combinan junto con esto, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué me refiero específicamente con esa expresión, ¿no? La fundación de las universidades hispanoamericanas, y lo vamos a ver particularmente en Córdoba, se da en un contexto incipiente y precario, ¿no? De inicial incorporación de la cultura española occidental, diferente a lo que se refiere a la Universidad de Salamanca en un contexto ya monárquico imperial, en territorio propio, sede de monarquía, ¿no? Se da en aquello que los reyes, ¿no? Empezando por Isabel la Católica, decía en aquellos mis reinos de Indias, ¿no? Cuando aún no había culminado el proceso de la conquista. Esto es importantísimo, ¿no? Para ver cuál fue la impronta de este proceso evangelizador que emprendió España, ¿no? Y de ahí tenemos ya en 1538 la primera, que es la de Santo Domingo, y la última, podríamos decir en 1812, la de León de Nicaragua. Pero en América la universidad tuvo una proyección jamás vista en la historia. Esto es importante también recalcar. Por ejemplo, si lo comparamos con otros territorios en similar situación, como por ejemplo Brasil, no tuvo universidad hasta época republicana. Por ejemplo, en 1922 en Río de Janeiro.
Bueno, algunos investigadores señalan una fundación un poco anterior, pero lo que, digamos, más firme es esto. Fíjense el caso de Brasil, ¿no? Estamos hablando con relación a casi 400 años después, ¿no? Con relación a Hispanoamérica. De modo que Salamanca fue la madre de la mayoría de las universidades hispanoamericanas. Pero también no podemos dejar de mencionar que hubo alguna influencia también alcalaína, es decir, de Alcalá, de Henares, que a su vez también es tributaria de Salamanca, ¿no? Pero muy escasa. Solo se mencionan como, digamos, de neta identidad con Alcalá de Henares, Santo Domingo y La Habana, que recibieron parte de la herencia salmantina a través de Alcalá, pero también de las vecinas salmantinas, como fueron Caracas, Lima y México. Cuando hablamos de las más puramente salmantinas, Lima y México son las que más claramente se ve la identidad o la relación con Salamanca. La relación con la Complutense, es decir, la de Alcalá, fue más bien formal, más de iure que de facto, ¿no? Más jurídica y documental que real. Se encuentran referencias, por ejemplo, de inspiración salmantina, también en todas ellas, pero la proyección de la Complutense, que fue la principal hija de Salamanca, se ve también en algunas universidades hispanoamericanas, en las que se conocen como las mixtas o híbridas. ¿A qué se refiere esto de mixtas o híbridas? Por ejemplo, un convento o un colegio o un seminario que acoge en su seno una institución universitaria. Esas serían las llamadas híbridas, ¿no es cierto? Es decir, donde colaboran o coexisten dos instituciones capaces de otorgar grados. Bueno, y ese es el modelo híbrido que más se identifica con la Universidad de Alcalá. Bien, no me voy a extender demasiado con esto, pero vamos a pasar un poquito acá, al Virreinato del Río de la Plata, o a los territorios del Río de la Plata, en el siglo XVII, ¿no? Ya en el siglo XVII, en Córdoba, el nuevo obispo de lo que era Córdoba de Tucumán, hacia el 1600, era Fray Fernando de Trejo y Sanabria. Y en ese momento, en esa ocasión, también van llegando las primeras órdenes religiosas. Por ejemplo, en 1601 llegaron los primeros mercedarios, en 1604 los dominicos, en 1608 los jesuitas, donde ya van a ir instalando su colegio máximo. Por ejemplo, en 1611 se da la fundación del seminario en Santiago del Estero, que luego se traslada a Córdoba, del monasterio de Santa Catalina, del monasterio de Santa Teresa, y se jura a la Inmaculada Concepción como patrona, y también luego patrona de la misma universidad. Y bueno, y ya tenemos en Córdoba para ese entonces la catedral y el colegio de Montserrat. Bien, con respecto a la fundación de la Universidad de Córdoba, han habido bastantes controversias. Voy a tratar el tema de las controversias para después ir un poquito más al foco más del desarrollo por periodos. Pero la controversia tiene que ver con dos aspectos. Si la universidad fue fundada por el obispo Francisco de Trejo y Sanabria, y si fue auténticamente una universidad en sus comienzos. Bueno, esto ha sido muy discutido. Hay autores que, bueno, hablan de Trejo y Sanabria como el fundador de la universidad,
Pero la crítica histórica lo pone en duda esto. Específicamente, uno de los elementos por los cuales se considera o se ha considerado históricamente que, o a través del tiempo, que Fernando de Trejo y Sanabria fue el fundador, es porque hizo una donación para que se funde la universidad. De hecho, hubo una voluntad de él, que él quería que, por ejemplo, que se funde un colegio de todos los estudios, es decir, una verdadera universidad, en la parte y lugar que más conviniese. Bueno, entonces ahí él hace una donación, primero a través de una escritura pública y después a través de un testamento, para que, si él, en caso de morir, quedaran esos bienes, sus bienes, para la universidad, para el colegio y la universidad. La cuestión es que en sí el colegio no se va a fundar específicamente con los bienes de Trejo y Sanabria, porque realmente cuando el obispo muere, los bienes estaban muy disminuidos, había generado un pleito, incluso jurídico, y entonces los bienes de él prácticamente quedaron reducidos, y lo que contribuyó Trejo al colegio lo transforma en benefactor, por dos motivos. Uno, por el monto del aporte, y otro también porque la universidad era de los jesuitas, y el obispo, primero sí, era obispo de esa jurisdicción, pero era un fraile franciscano. De modo que, bueno, eso es por un lado. Por el otro lado está la cuestión de si era una auténtica universidad o no. En realidad, lo que primero fundan los jesuitas es el Colegio de Montserrat, y sobre ese colegio es que luego obtienen el permiso y la autorización para otorgar grados, ¿no?, universitarios. Eso ha sido visto por algunos como que realmente no era una universidad, sino que era un colegio facultado para otorgar grados, ¿no? Bien, entonces las controversias han seguido hasta hace poco, que también Piana y Sartori sacaron un libro que se llama 1610, el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en Córdoba, la construcción de un falso histórico, donde, bueno, sostienen que Trejo no fue el fundador, sino, bueno, primeramente, y esto en realidad ya lo había dicho el padre Gracia, Joaquín Gracia, en su obra Los Jesuitas en Córdoba, donde establece que la universidad fue fundada por los jesuitas. Por otra parte, también existe un documento del padre Oñate, que fue un provincial jesuita, que establece que Francisco de Trejo y Sanabria fue benefactor de la universidad, no fundador. Y sí, lo que se sabe es que los novicios que llegaron con el primer provincial, que fue el padre Diego de Torres, aportaron de sus bienes personales para la fundación. Uno de ellos, que fue Baltasar Duarte, que, digamos, era originario del norte de América del Sur, tenía tierras en Cartagena de Indias, y presuntamente esas tierras bueno, se vendieron a través de un intermediario que fue otro sacerdote jesuita, el padre López de Mendoza, y bueno, y con el producto de esa venta de esas propiedades, una parte se destinó a la fundación del Colegio Máximo. Y el otro novicio, el Francisco Hurtado, también, que venía de Cusco, era peruano, entonces, bueno, venía de una familia acomodada, al parecer también hizo un aporte para esto, ¿no?
Bien, entonces esa es la cuestión, y con respecto a por qué se considera que el obispo Trejo y Sanabria fue el fundador, hay también un análisis histórico de estos autores, Piana y Sartori, que dicen que en realidad esto se debió a se instaló a partir de la llegada de los franciscanos a la universidad, o al colegio y a la universidad, después de la expulsión de los jesuitas. Que ahora vamos a ver, cuando los jesuitas son expulsados, los franciscanos van a ser los regentes, se les llama la regencia, los administradores de forma provisoria del colegio y de la universidad. Entonces, el colegio no tenía sustento, porque todas las temporalidades, todos los bienes que eran de los jesuitas habían pasado a una junta de temporalidades. Entonces los franciscanos rescatan este documento de Trejo, donde él manifestaba su voluntad de donar sus bienes para la fundación de un colegio y una universidad, y entonces ese es el argumento utilizado para manifestar o para difundir esta idea de que Trejo fue el fundador. Así que, y bueno, y con respecto, también hay una postura con respecto a que ya para la época de los franciscanos, digamos, al ser expulsados de los jesuitas, en realidad la universidad ya no, digamos, debería haber perdido esa facultad de otorgar grados. Entonces tampoco sería una universidad. Bueno, esas son cuestiones de debate, pero esa es la situación de la controversia que acá se genera con respecto a estos dos aspectos, ¿no? Bien, entonces, como les decía, para 1587 se produce la llegada de los primeros jesuitas, los padres Angulo y Barzana, junto con el obispo de Lima, Francisco de Victoria. En 1592, Felipe II nombra obispo del Tucumán a Fray Fernando de Trejo y Sanabria, con sede en Santiago del Estero. Y en 1595 llega, digamos, 3 años después, y Trejo y Sanabria era un hombre preocupado por la educación de la juventud, ¿no? De hecho, es él el que hace fundar en Santiago del Estero el seminario de Santa Catalina, siguiendo lo que había establecido en su momento el Concilio de Trento. Es interesante una cosa, que la ciudad de Córdoba se funda 10 años después de concluido el Concilio de Trento. Así que justamente todo lo que es tanto la fundación como la fundación de la ciudad, como la erección del seminario, ¿no? De los colegios, todo eso sigue las indicaciones del concilio, ¿no? Sí. Es decir, que tiene toda la impronta tridentina, ¿no? Ese seminario luego se traslada a Córdoba, el de Santiago del Estero, en 1696, con el nombre de Seminario de Loreto, que va a proveer de estudiantes a la universidad, al colegio jesuítico y al colegio de Montserrat, que además de los externos, ¿no?, que recibía. Y en 1613 se estableció en Córdoba el colegio convictorio de San Francisco y el monasterio de Santa Catalina. Bueno, acá comentaba esto del testamento, de la escritura del testamento de Trejo. Como consecuencia de esta voluntad de Trejo de que se establecieran estudios superiores, en 1613 el obispo Trejo y el padre Diego de Torres, que venía de Chile, se reúnen, y ahí el obispo le expone su propósito de fundar una casa de estudios superiores, que se concreta por la escritura del 19 de junio de 1613. En 1614 se produce el regreso del Colegio Máximo a Córdoba, que se había trasladado a Chile provisoriamente por una serie
inconvenientes, y ese mismo año se abre la universidad, estructurada según las líneas generales de las universidades jesuíticas, que también eran denominadas academias. Es decir, que las universidades jesuíticas podían conferir grados por las bulas de los papas Julio III y Pío IV. Pero ese privilegio no alcanzaba a América. Es decir, que debía recabarse una erección canónica y una aprobación real. La erección canónica llega a través del breve pontificio del Papa Gregorio XV, que esa es provisoria y después el Papa Urbano VIII la da de manera permanente, y la aprobación real por las reales cédulas de 1622. Y ahí recién alcanzó plena legalidad 8 años después de que funcionara la estructura universitaria. Y de hecho, ya para ese entonces, los alumnos que ya habían transcurrido sus estudios ya estaban en condiciones de recibir los primeros grados. Por ejemplo, Luis de Tejeda recibió los de maestro de filosofía. Ya antes de su erección canónica y real, había comenzado a funcionar, lo cual le permitió luego, ya una vez tenido los instrumentos legales, conferir al año siguiente los grados de su legalización. Bien, podemos hacer una referencia acerca de los primeros profesores que tuvo la universidad. Acá se menciona el padre Juan Perlín, que nacido en Perú, que era discípulo de Juan de Atienza, y discípulo a su vez de Suárez. Muchos de estos profesores que enseñaron en la universidad habían a su vez tenido contacto con las obras de Suárez o personalmente habían sido discípulos de él. Por ejemplo, Juan de Alvis es otro de los primeros profesores, el primer profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba, y que en el año 1613 compuso la disertación teológica en honor del obispo Trejo. Bueno, el ambiente doctrinario, el ambiente de la escolástica suarista, que tenía gran prestigio, sobre todo la figura de Suárez, sus disputaciones, que habían sido adoptadas en la mayoría de las universidades europeas, y fue influyente en otros pensadores posteriores, en Descartes, Leibniz, Spinoza, Vico, Wolff, hasta entrado el siglo XVIII, el pensamiento, la escolástica suarista. En una carta del padre Diego de Torres, que fue el primer provincial, que cita al padre Furlong, dice que en cuestiones teológicas la academia, es decir, se refiere a la universidad, que era el nombre que los jesuitas le solían dar, sigue a Suárez y a Vázquez, y en filosofía a Rubio, al padre Antonio Rubio. La directiva general era seguir a Santo Tomás en teología y dejar en libertad en filosofía. Y la utilización del padre Suárez también como interpretación del tomismo, ¿no? Bien, un personaje que destaca en la Córdoba de esta época es Luis José de Tejeda y Guzmán, que probablemente fue alumno de la joven Universidad de Córdoba entre 1616 y 1621, y de los padres Juan de Alvis y Miguel de Ampuero, que fueron los primeros profesores de la universidad. Y ahí se graduó de maestro en artes o filosofía, la filosofía se la denominaba artes, y tal vez también con estudios en teología, pero sin llegar a graduarse. La importancia de Tejeda y Guzmán es que se lo considera el primer poeta, filósofo y teólogo argentino.
que llegó a profesar en el convento de Santo Domingo de la Orden de los Predicadores de Tucumán, y se dedicó en adelante a pensar y a escribir. La obra de Luis José de Tejeda y Guzmán fue editada por Enrique Martínez Paz, que es uno de los comentaristas de las constituciones de la Universidad de Córdoba, ¿no? Con el título de Coronas Líricas, es decir, donde reúne poemas teológicos, filosóficos, morales, místicos. También tiene una faceta mística Tejeda y Guzmán. Y bueno, y utiliza obras de los clásicos de la espiritualidad y de la escolástica, ¿no? Ya para esta época es muy difícil saber, digamos, aclaro esto, los libros, la bibliografía. ¿Por qué? Porque a raíz de la expulsión de 1767 que sufre la Compañía de Jesús, se pierde prácticamente toda la biblioteca. Entonces lo que se puede ir sabiendo es por algún dato, alguna relación. Es muy poco lo que se pudo rescatar de la biblioteca de los jesuitas. Por eso es que muchos de los datos son muy parciales lo que se puede tener. Pero para esta época, que estamos hablando a principios del siglo XVII, la Universidad de Córdoba contaba con obras de Santo Tomás, San Agustín, Dulce Escoto, Suárez, San Jerónimo, Platón, Aristóteles, y entre los místicos a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Bien, digamos, para entrar un poquito a cómo eran los estudios ahora, que se dictaban en la universidad, acá. Espero que se pueda. Hay que hacer una relación primero a la Ratio Studiorum. Quería hacer una breve relación a eso, que es la Ratio Studiorum, que es como una regla de estudios. Básicamente es una regla que establecía la metodología de estudio, y establecía también, digamos, la convivencia dentro de los que eran los colegios y las universidades, los distintos ciclos, los distintos niveles y grados que se obtenían. Digamos, la Ratio Studiorum se promulgó en el año 1599. Fue obra, la promulgación, del padre Claudio Acquaviva. El padre Claudio Acquaviva hizo una gran labor, incluso legal y jurídica, dentro de lo que es la Compañía de Jesús. Fue general o prepósito de la compañía, y entre sus aportes, que tienen mucha vinculación a la Universidad de Córdoba, es este de la Ratio Studiorum, y también otra obra que yo en una época me había dedicado a eso porque era un tema de investigación, que son las instrucciones a los hermanos coadjutores, administradores de haciendas. Y bueno, parece llamativo que tendrá que ver, pero sí, porque justamente esos dos instrumentos uno hace a la formación intelectual, ¿no? Y el otro al sustento de las obras de los jesuitas. Justamente el padre Claudio Acquaviva, en realidad las instrucciones que se conocen y que han llegado hasta nosotros no están identificadas como del padre Acquaviva, pero se supone que como él llevó adelante una gran obra de organización y de establecer, digamos, toda una normatividad dentro de la compañía, se supone lo más próximo que se debe a él, donde se establece cómo debe ser el régimen de administración de las estancias o haciendas. Ese es un tema al cual tuvieron que recurrir los jesuitas para poder sustentar sus obras, a tener estancias, haciendas. Y así surgieron, por ejemplo, la de Carolla, la de Jesús María,
la de Santa Catalina, que fueron las 3 primeras, y después a esas añadieron la de Altagracia, la Candelaria, Ascochinga, digamos, fueron las principales estancias de las cuales sacaban el sustento para mantener los colegios y la universidad. Bien, esto otro hace a la formación intelectual, que se combina con 2 aportes más, podemos decir. Uno que es el de la Universidad de Salamanca, de influencia salmantina, que vamos a ver que el primero que organiza las constituciones es el padre Oñate, y lo hace sobre la base de las constituciones de la Universidad de Lima, y justamente la Universidad de Lima junto con la de México son puramente salmantinas, ¿no? Entonces ese es un aporte. El otro son las constituciones de la Compañía de Jesús, porque ahí San Ignacio demuestra mucho interés por la educación. De hecho, lo que hace el padre Acquaviva es un poco llevar a concretar una aspiración que tenía San Ignacio, y que no la había podido llevar adelante, pero que sí él ya había perfilado en sus constituciones, en las constituciones de la Compañía de Jesús. Y el otro es la Ratio Studiorum. Contiene todo un sistema educativo de la Compañía de Jesús. Es el primer documento pedagógico aprobado y promulgado por un superior general, según el deseo expreso de San Ignacio, que fue su inspirador. Recoge en 30 capítulos el ideal de formación humana para los alumnos y estudiantes de la Compañía de Jesús. Trata sobre los planes de estudio, los programas, los métodos de enseñanza, tiempos, espacios, orden, convivencia. El contenido pedagógico se presenta sistemáticamente en forma de reglas que rigen las funciones, las competencias, las tareas, las autoridades, es decir, y en eso las atribuciones del prepósito general, del rector, del prefecto de estudios, ¿no? Y establece también normas concretas sobre alumnos, modos de estudiar, de aprender. Se hace mucho énfasis en la Ratio Studiorum en el tema de enseñar y aprender. Eso es interesante, porque podríamos decir que nos identifica mucho más con la pedagogía actual, ¿no? El tener en cuenta los 2 términos, ¿no? Enseñar y aprender. Los exámenes, los premios y castigos, ¿no? Las relaciones docentes, y establece también reglas comunes para los profesores de las facultades superiores, reglas específicas para profesores de cada disciplina. En la Ratio Studiorum hay influencia de la experiencia que tuvieron los jesuitas, específicamente San Ignacio, en la Universidad de París, en sus años de estudio, conociendo los métodos parisinos, que después eso lo llevó a los colegios, a los primeros colegios que tuvieron, como el de Messina. Y sigue la línea educativa de la época. Pero es interesante el planteo de la enseñanza en 3 momentos. Me centro en esto y ya lo paso rápidamente. Que esos 3 momentos están identificados como la prelección, la repetición y la aplicación. En la prelección era el elemento central y distintivo de la pedagogía, donde el profesor orienta el estudio y el trabajo. Es decir, ser claro en la exposición, pero con moderación, según la capacidad de los alumnos. Es una cosa que se tiene en cuenta y se marca. Y también, bueno, el profesor debía tener una excelente preparación. El segundo momento, la repetición de las cuestiones, las principales y las más útiles, para ejercitar la memoria y cultivar el ingenio, que implica distintas actividades y una ejercitación por parte del alumno. ¿En qué? En asistir a las lecciones, en preparar con diligencia esas lecciones, escuchar, repetir, pedir la explicación de lo que no se ha entendido. Es algo que en las constituciones de la Compañía San Ignacio pone específicamente. Anotar. Y el tercer momento, la aplicación en ejercicios prácticos de composición, debates entre alumnos, ejercicios en grupos con presencia del profesor, donde se procuraba el fomento de la propia iniciativa y utilizar la lengua vernácula junto con la latina.
Es decir, que acá, con la orientación del profesor, se busca analizar, aplicar, crear. Y también, como es un modelo de educación integral, apuntaba también a la piedad, que es algo que no lo pasé por alto, pero que Águeda Rodríguez Cruz, cuando habla de las universidades en Hispanoamérica, como proyección de la Universidad de Salamanca, habla puntualmente también de la formación en la piedad, ¿no? Que eso se trasladó acá, a América, con la fundación de las universidades. Y refleja el empeño por formar al hombre cristiano. Regulan, por ejemplo, otro tema que se regula en la ratio son las disputaciones, o los debates, y demás ejercicios escolásticos. Y los debates eran, digamos, realmente un instrumento, un medio para dos objetivos: la disciplina mental y el ejercicio intelectual. Las disputas podían ser mensuales y semanales, y al menos uno de los que intervenga debía ser un doctor. Bueno, en la ratio se establece específicamente que el prefecto debe procurar que se haga con fruto, moderación y concordia. Y también hay un criterio interesante en la ratio, que es la flexibilidad y la adaptación. Eso es una cosa interesante. Y esto, por ejemplo, establece textualmente: si alguna cosa, refiriéndose a ejercicios de repeticiones, disputas y latín, por las circunstancias de lugares, tiempos y personas, debe mudarse, es decir, cambiarse, quedará este juicio a discreción del rector. Es decir, que contempla esto, ¿no? Bien, vemos un poquito acá, entonces, cómo se fue organizando el plan de estudios, ¿no?, de la universidad. Vuelvo a esto de que hay ausencia de documentación, ¿no? Se perdieron los códices de los profesores, y bueno, por eso es que no tenemos muchos datos. Por ejemplo, recurrimos, bueno, esto que mencionaba hoy, a la actividad de San Ignacio en los primeros tiempos, en los tiempos de la Reforma, donde se da esta cuestión contra la rebelión protestante y la expansión del protestantismo, y entonces era necesario una sólida formación, es decir, esto se remarca mucho. Y por eso San Ignacio creía que la Facultad de Artes, o Filosofía, era el mejor camino. Así, de ese modo, nacieron los colegios del siglo XVI, de acuerdo a este espíritu ignaciano. Y esos colegios tienen el mismo esquema que va a tener la Universidad de Córdoba: la formación humanística o gramatical, equivalente a un bachillerato; la lógica y la filosofía de 3 años, donde incluye física, ética y metafísica; la teología de 4 años. Bueno, ahí no se va a ver con mucha claridad, pero el plan de estudios de la universidad, que comprende esto, ¿no?, las constituciones, en compenetración y correspondencia con la ratio, no constituyen una doctrina pedagógica, sino una reglamentación de estudios, ¿no? Y ahí está el plan de estudios de las humanidades de 5 años, de gramática, con gramática inferior, media y superior; los estudios de las humanidades, con la lectura de los principales autores clásicos a partir del 4º año; se cultivaba la aptitud para la abstracción y el razonamiento, bueno, esto que les comentaba hoy, ¿no? Y la retórica, como la prelección, explicación literaria, argumentación, explicación, bueno, y la latinitas. Bien, con respecto entonces a cómo se organizó, y tenemos las 2 etapas. Estas comprenden las constituciones de los padres Oñate y Rada, de Pedro de Oñate y Andrés de Rada. Las constituciones del padre Oñate, que fue provincial del Paraguay, se hicieron sobre el modelo de las constituciones de Lima, inspiradas en la ratio y en las constituciones de la compañía.
Y luego, más adelante, el padre Andrés de Rada, bueno, tomó las constituciones del padre Oñate y estableció, ¿no es cierto?, los distintos grados. Por ejemplo, al finalizar el primer examen, se obtenía el primer grado, que era el bachiller en teología, bueno, en el caso de la teología, ¿no? Es decir, habiendo pasado la filosofía. La filosofía comprendía bachiller en filosofía o en artes, y el segundo grado era licenciado en artes o filosofía. Y el tercer grado en la maestría, ser maestro, o que equivale a ser doctor actualmente en filosofía. Eso, ya la maestría abría el camino a la Facultad de Teología, con 4 cursos. Y entonces se obtenían los distintos grados. Cuando hablamos de cursos, ahí los cursos equivalen a años. El primer grado era el bachiller en teología, después la licenciatura y el doctor. Bueno, y los distintos actos que se iban escalonando a través de los distintos grados, que son las distintas como disputas, ¿no? Al finalizar, por ejemplo, los distintos actos tenemos la tentativa de 12 conclusiones quadlibéticas, eso que es la expresión escolástica de quadlibet, es decir, donde se quiera, quien quiera. Y después venían las parténicas, y al finalizar la cuarta parténica, la ignaciana. Bueno, eso ya para ir obteniendo los grados, ¿no? Los distintos actos. Bien. Bueno, y el establecimiento de lo que era el gobierno, las autoridades las nombraba el provincial, como el rector y el cancelario, que era un maestro de estudios, un prefecto de estudios de la compañía, que era el brazo derecho del rector, luego el secretario, el bedel, que era una especie de celador, podríamos decir, bueno, y el claustro, que era convocado a principios de cada año lectivo por el rector, que estaba formado por catedráticos, el cancelario, los maestros y doctores, que consideraban las medidas más convenientes para la marcha de la universidad. Hasta entonces, hasta fines del siglo XVII, disponemos de pocos datos, ¿no? Solo podemos valernos de libros de exámenes y matrículas, de actas de sesiones, de libros de grados, para reconstruir al menos una nómina de profesores. Y podemos también decir que la universidad recibía estudiantes de 4 fuentes: de los 3 colegios mayores, el máximo de los jesuitas, a los que le consideraban hermanos, del seminario y del colegio de Montserrat o convictores, y de también externos, de la ciudad de Córdoba. Había estudiantes externos, capistas o manteístas se les decía, que eran hijos de familias de Córdoba y también de distintas partes, no solamente de la ciudad. Y a diferencia de lo que se sostiene, bueno, esto al menos lo dice Caturelli, la Universidad de Córdoba no era privada, dice, sino pública, porque acudían desde todos puntos cardinales, y se alojaban en el seminario o en el colegio de Montserrat. Bien. Ya en el siglo, ya pasando al siglo XVIII, comienzan a intervenir otras corrientes de pensamiento que están vinculadas a lo que se conoce como la vía moderna, Occam, y que van a través de lo que es la escolástica nominalista, a influir en todo lo que es el renacimiento o nacimiento de la física y las matemáticas modernas. Es cierto que el pensamiento cristiano nunca, o la tradición, incluso escolástica, no se va a interrumpir, ¿no?
la escolástica y las nuevas creaciones del pensamiento tradicional continúan vivos en los países latinos, especialmente en España. Pero bueno, comienza todo lo que es el desarrollo de los métodos inductivos, el empirismo agnóstico y antimetafísico de Locke y Hume, por ejemplo, donde se centra el interés en la experiencia sensible como única fuente de conocimiento. No se intenta interpretar la naturaleza, ¿no? Y comienza a gestarse un racionalismo formal a través de la deducción racional. Plantea esto el problema previo de la certeza racional, el cogito, y la razón como único límite de conocimiento. Esto va a traer un doble efecto, que es la separación del pensamiento del mundo físico de la extensión y la crítica de la razón identificada con el ser. Y el desarrollo a través de las doble vías del racionalismo y del empirismo naturalista, del enciclopedismo y el iluminismo del siglo XVIII, alemán, inglés o francés, como movimiento de poca estatura especulativa y de gran penetración ideológica. Esto es interesante, ¿no? Tener en cuenta. Bueno, para el siglo XVIII, donde comienza todo este interés, vamos a decir, por los estudios empíricos, ¿no es cierto? Ya vamos a encontrar que en el siglo XVIII se produce la expulsión de los jesuitas, ¿no es cierto? Y, como les decía hoy, a la expulsión de los jesuitas va a venir una primera etapa, que es la de la regencia franciscana, y también una lucha entre el clero secular y los franciscanos por la dirección de la universidad. La regencia franciscana comienza con el rectorado del padre Fray Francisco Javier de Barzola, y luego seguido por el padre Pedro Nolasco de Barrientos, que recupera la universidad en los aspectos académico y económico. En este periodo donde aparecen ya los franciscanos no se percibe un corte abrupto con la compañía, al menos en lo doctrinal, sino que se ve una continuidad esencial. Algunos profesores franciscanos, por ejemplo, aplican la filosofía escotista, pero no todos los franciscanos lo seguían. Por ejemplo, algunos asimilaban más el pensamiento moderno, otros tenían, por ejemplo, una posición más monárquica, otros incluso se los ha identificado como precursores de la independencia. De hecho, los franciscanos adhirieron desde el primer momento a la causa de Mayo. La regencia franciscana, entonces, no significa una decadencia. Esto, porque ahora voy a mencionar qué pasa a finales de la época franciscana, donde comienza un cambio en los planes de estudio, ¿no? Y en qué se justifica, por ejemplo, el cambio que va a ser, el plan de estudio que va a ser el de Anfunes, en una decadencia de los estudios en la época franciscana. Los franciscanos supieron reemplazar con éxito la compañía, a pesar de la época, ¿no?, de la mayor disolución ideológica y de tener en contra al clero secular y a gran parte de la población que había sido influenciada por el clero. Bien, entonces ya en este siglo XVIII, y ahí voy a hacer un poquito alusión a tanto a lo que es la influencia en la universidad de las nuevas ideas, comenzamos a ver esta corriente ideológico-intelectual que es la Ilustración, que se caracteriza por ser una corriente que se presenta como crítica, antidogmática, racionalista, partidaria de los saberes útiles y reformista. Entonces acá aparece el tema nuevamente del reformismo, ¿no?, como una postura ideológica, ¿no?, de cambiar, de
de cambiar para introducir una posición ideológica acorde a lo que se conocía o se decía o se denominaban los filósofos, que estos filósofos van a ir en contra de todas las respuestas teológicas, metafísicas, jurídico-políticas, y que, bueno, esto va de la mano también con ciertas mutaciones o cambios socioeconómicos del siglo XVIII, con el ascenso de la burguesía, del capitalismo comercial, y, como dice Paul Hazard, manifiesta en esta época una crisis de la conciencia europea. También esto se desarrolló en América, pero no como una simple copia de lo que sucedía en Europa, sino que las nuevas ideas llegaron a través de autores españoles, por ejemplo como Feijó, y pronto adoptó una especificidad propia y desarrollos diferentes de acuerdo a las regiones, donde se ve la difusión del racionalismo y de la ciencia moderna, pero un carácter predominante de la época del siglo XVIII en lo que es América y en lo que es el desarrollo intelectual, y que se va a ver, vamos a verlo en algunos pensadores, en algunos profesores de la Universidad de Córdoba, es el eclecticismo. Es decir, que los filósofos hispanoamericanos no hicieron una crítica radical ni de la religión ni del pensamiento tradicional. Reelaboraron las ideas modernas, adecuándolas a la realidad americana, asumía, por ejemplo, nuevos conocimientos y nuevos métodos de conocer, pero permanecían los conocimientos y los métodos tradicionales. Es decir, como una paradójica yuxtaposición se da, como un sincretismo de escuelas, un impacto de nuevos sistemas donde aparece, por ejemplo, el empirismo, el cartesianismo, por ejemplo, la corriente de Leibniz, ¿sí? Y toda la influencia de distintos autores que difunden la física experimental, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces se da un carácter ecléctico. Por ejemplo, en el Río de la Plata, es decir, en la Universidad de Córdoba, vemos ya en uno de los últimos jesuitas, que es profesor en la universidad, anterior a la expulsión, el padre Benito Rivera, esto también lo menciona Furlong, decía a sus estudiantes que los sistemas de la moderna filosofía han proyectado nuevas luces sobre el cuerpo del saber, y guiados por ellos procuraremos escoger lo bueno de estas doctrinas, conciliándolas siempre que sea posible con las doctrinas tradicionales. Esto lo decía este padre jesuita que enseñaba en la Universidad de Córdoba. Demuestra entonces ya cómo antes de 1767, que es cuando son expulsados los jesuitas, ya se fueron introduciendo en la enseñanza aspectos de la filosofía moderna. Por ejemplo, en su curso de filosofía, el padre Riva, el padre Benito Riva, en su curso de filosofía, que se conserva manuscrito por un alumno, sigue a Descartes y también critica su sistema. En su síntesis ecléctica también incluye a Gassendi, Copérnico, Torricelli, entre otros. Y bueno, y se entusiasma mucho con lo que son los nuevos instrumentos, ¿no? que se empiezan a aplicar, el microscopio, por ejemplo, y también comenta el tema de la electricidad de Nollet, se apoya en Santo Tomás, a la par que se apoya en Santo Tomás, o refiere al dogma eucarístico, ¿no? Y ya en tiempos de los franciscanos destaca Fray Elías del Carmen Pereira, que fue profesor de la Universidad de Córdoba en el período franciscano. Por ejemplo, sostiene que nosotros, inducidos por el ejemplo de las naciones más cultas, seguimos el consejo de Clemente VI, sin adoptar ningún sistema. Esto lo cita el padre Furlong. Es decir, su pensamiento de carácter ecléctico.
donde reúne la escolástica y también las nuevas teorías, el mecanicismo en la física, y la crítica, por ejemplo, de los peripatéticos, pero confía en el progreso de las ciencias y en la filosofía tradicional, pero a su vez también acusa de falsos filósofos y libertinos a Voltaire, a Pufendorf, a Rousseau, y sostiene que la autoridad viene de Dios, que los súbditos están obligados a las leyes por derecho divino. Bueno, es decir que hay un acercamiento digamos, a las ciencias modernas, pero conservando lo tradicional, la tradición, ¿no? Escolástica en su esencia, podríamos decir. No es lo mismo, claro, la Ilustración y la universidad no siempre fueron por el mismo camino, ¿no? Es decir, no quiere decir que porque haya un ambiente ilustrado, la universidad debía hacerlo. Esto es una cosa que, a pesar de su tendencia, podríamos decir, progresista o más bien proclive a la Ilustración, este autor, que es un catedrático de la Universidad de Valencia, que escribe sobre la Ilustración en la Universidad de Córdoba, rescata, ¿no? Dice que muchos profesores fuesen eclécticos no implica que la institución universitaria fuese ilustrada. Y esto es algo interesante de rescatar, ¿no? Por ejemplo, se enseñaban aspectos de la nueva filosofía, pero no por eso la universidad tenía una organización y métodos ilustrados. En el siglo XVIII los sabios declaman contra el método de enseñar de las universidades. Por ejemplo, en Verney, esto se ve como que el verdadero método de estudiar para ser útil a la República y a la Iglesia, es decir, como lo que son las ideas útiles, ¿no? O las ciencias útiles. Y se marcan contradicciones entre el saber de su tiempo y las arcaicas estructuras universitarias. Y por eso comienza este intento reformista, que se empieza a perfilar. También en el Río de la Plata, los ilustrados y liberales son críticos de las universidades tradicionales. En Córdoba, por ejemplo, tenemos al deán Funes, que apunta a lo que él considera el desfase universitario, el divorcio entre las enseñanzas de los centros universitarios y lo que la nación necesita, ¿no? Entonces elabora este plan de estudios de la Universidad de Córdoba, donde critica la falta de método, el gusto por las abstracciones estériles de las escolásticas, y llega a decir que estas escuelas eran por lo general una grotesca pagoda. Eso quedó como una marca en la obra de él sobre el ensayo de la historia civil, donde justamente da esa caracterización. Pero bueno, ahora voy a hacer una mención nomás a Funes en el plan de estudios, pero con respecto a eso, con relación al plan de estudios que intenta, o que reforma el deán Funes, manifiesta como muchas ambivalencias, ¿no? Es decir, por un lado ataca a la escolástica y por otro lado se manifiesta a favor. Entonces es muy cambiante. Bien. Entre los años 1800 y 1810, Jacques comienza, digamos, a ponerse fin al periodo de los franciscanos en Córdoba. En el año 1800 hay una real cédula por la cual se establece que
los franciscanos debían devolver la universidad o entregar la universidad y poner fin a la regencia. Estas cédulas del 1 de diciembre de 1800, del rey Carlos IV, al virrey que era Joaquín del Pino y a la Real Academia de Buenos Aires. Los franciscanos van a quedar separados de la dirección de la universidad. Esta disposición se va a cumplir recién en 1808. Y en ese momento el doctor Funes va a ser designado por Liniers rector del Colegio de Montserrat y también ese mismo año elegido rector por el claustro universitario, rector de la Universidad de Córdoba. Y a partir de entonces comienza la regencia secular de la universidad, que va a durar hasta 1820, en que la universidad se va a transformar en provincial. Bien, el deán Funes había estudiado en el Colegio de Montserrat, había estudiado en la Universidad de Córdoba, también en la Universidad de Alcalá, y en 1804 fue designado deán de la catedral. Es considerado el autor de la primera historia argentina y el primer filósofo de la historia nacional, por su ensayo de la historia civil de 1816. Adoptó también la terminología de la época. Por ejemplo, en sus escritos y en el plan se habla de las luces de la razón ilustrada, de hacer la felicidad, de los conocimientos útiles, es decir, todo ese lenguaje que es propio de la Ilustración es incorporado tanto en sus escritos como en su acción como rector. Bien, la educación en Funes apunta a una educación útil, a través de las instituciones de la educación pública, con el objeto de formar ciudadanos útiles en todos los estados y darles el carácter propio de la nación, como fines de la formación humana. Formar al hombre físico y moral, como un plan de educación para la juventud. Incluso él incorpora mucho lo que es los ejercicios corporales a la par de la enseñanza intelectual. De hecho, él introduce como una práctica deportiva el esgrima en el colegio. La danza, la equitación, la natación. Bien. Y en lo moral, bueno, por ejemplo, él apunta a la formación de las lenguas vivas, en lenguas vivas, bueno, y en todo lo que son los saberes humanísticos. Rechaza los castigos corporales, y también, por ejemplo, arremete contra lo que él decía que había una recarga de ejercicios de piedad. Es decir, para que ustedes vean que marcábamos a dónde apuntaba la formación anterior, ¿no? que a qué se concebía como la formación integral, y esto que apunta a lo útil, ¿no? Y entonces a recortar esto de los ejercicios de piedad. Por ejemplo, critica el encierro, porque él criticaba que los estudiantes vivían como en un monasterio, decía, ¿no? que en la universidad predominaba el silencio y una especie de conducta propia de los místicos, decía, ¿no? Lecturas místicas, por ejemplo, como de monjes, ocupados en ideas tristes, dice él, captados por las luces, bueno, por ejemplo acá lo vemos en estas apreciaciones que él hace, ¿no? Sobre cómo era el modo de conducirse en la universidad y qué se enseñaba. Ahí vemos, por ejemplo, una influencia en deán Funes de las luces de la razón y del censismo de Condillac. Y no percibe él, o al menos no valora, lo que es
la contemplación y el retiro. Eso para él es ocuparse de ideas tristes, ¿no? Esa era la postura de él. El plan de estudios es el producto de su reflexión sobre la educación, que lo presenta primero en el claustro en 1813 y después en 1815 es aprobado por el Supremo Director. Por ejemplo, uno de los puntos, él establece el estudio de las lenguas latinas, es decir, como idioma de la universidad. Por ejemplo, él eso lo conserva, ¿no? Como que había que ser dirigente en el estudio de la lengua latina, que era el idioma de las universidades, y era el depósito universal de las ciencias. Él reconoce en la lengua latina eso, ¿no? Pero, por ejemplo, se observan influencias de pensadores censistas como Condillac, donde esto se ve, por ejemplo, en su apreciación de la gramática. El estudio de la lengua castellana, dice, debe preceder al de la latina. Es imposible pensar sin las palabras. Entonces el razonamiento y la buena metafísica han comenzado con las lenguas. Eso lo toma de Condillac. También se percibe una presencia del nominalismo radical de Occam, y el enciclopedismo también presente en el pensamiento de Funes, como clave de la invectiva de Funes contra la escolástica, y lo que él llama el peripato. Él, de forma así como despectiva, se refiere a eso. Bueno, él reconoce que se debe dar una buena formación clásica, como Cicerón, Cornelio, él menciona a esos autores, un buen aprendizaje del griego también, pero en la estructura del plan de estudios se caracteriza porque hace un recorte de la lógica y la metafísica. Él dice que no es necesario destinar todo un año a la lógica. Es inútil consumir un curso en lógica, dice. Y en esto se apoya en Bacon, y además hay como un desconocimiento también del mismo por parte de Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces reduce las dos disciplinas a una sola, la lógica y la metafísica. La lógica de 3 meses, en un solo curso, ¿no? La lógica 3 meses y la metafísica 5 meses. También, en esto también está mostrando un menosprecio por la metafísica, ¿no? Esto marca, o es un testimonio de la decadencia del pensamiento filosófico trasladado a la universidad. Además también, acá se ve, incluso en los manuales que él va a seleccionar, como un manual que es el de Altieri, que es un manual muy pobre, que demuestra la ignorancia con relación a los maestros de la escolástica. Ahora, por ejemplo, él va a decir por qué elige el manual de Altieri. Ahora, y por ejemplo, en su plan de estudios introduce lo que es la física general y particular, precedida por la aritmética y la geometría. Bueno, revaloriza, por ejemplo, la experiencia en el plano científico y la necesidad de estudiar la historia del conocimiento. Para el plan del deán Funes, el estudio de la matemática es un prerequisito para el estudio de la física. Es decir, que la física exige una sumisión a la experiencia y el estudio metódico e ilustrado, haciendo lugar a los adelantos científicos. Critica el estudio especulativo de la física, que se venía haciendo hasta entonces. Dice que ese estudio especulativo eran teorías incomprensibles,
y peligrosas para la imaginación. Adopta una postura confusa y contradictoria, por ejemplo, hacia la escolástica, esto mismo que les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, por momentos critica como una pseudoescolástica decadente, después asegura que los errores del peripato, es decir, de lo que era Aristóteles, por ejemplo, pasaron a la escolástica, ¿no? Otro momento ataca, por ejemplo, la falta de método y gusto por abstracciones estériles de la escolástica. Bueno, así que, y cuando se dedica a, por ejemplo, de dónde tienen que estudiar los alumnos, primero aclara que se había suprimido la obligación, porque hasta ese entonces los alumnos escribían las clases, ¿no? Y hacían sus notas de las clases. Entonces él suprime la obligación de escribir el curso y considera qué manuales son los que se debían utilizar. Y justamente va a elegir este manual de Altieri porque dice que es muy bueno en todo lo que hace a la física, la matemática, así que no lo elige por la filosofía, justamente. Entonces, como conclusión, hay una admiración cientificista del de Anfunes y una capitis diminutio respecto de la filosofía, una menor valoración de la filosofía teórica y por ejemplo, desecha algunos manuales buenos, como era el de Jacquier, y durante 3 décadas la Universidad de Córdoba va a seguir este plan y va a seguir estos autores, que esto genera en los estudios una decadencia académica. Incluso en cuanto a la física, el mismo de Anfunes no logra superar la enseñanza que daban los mismos franciscanos, como la física que comentábamos de Fray Pereira, el franciscano, que era mucho más rica que esta que proponía el plan del de Anfunes. Y también extraña la ausencia de filosofía. Bien. La obra del de Anfunes abarca incluso todo lo que hace a la teología. Por ejemplo, en teología propició la supresión de la suma. Decía que era debido a la profundidad que lo ponía fuera del alcance de los jóvenes, y por la escasez de ejemplares y los altos costos. Entonces el plan del de Anfunes no difiere de los que circulaban, por ejemplo, en España en el siglo XVIII. Introduce un debilitamiento y una reducción de la lógica, de la metafísica y de la teología, y va a producir una consecuencia negativa por largo tiempo. De hecho, las luces del de Anfunes no iluminaron mucho el pensamiento universitario, eso dijo Menéndez Pelayo, a pesar de que el de Anfunes se pasó combatiendo a los franciscanos, esto que les decía yo, a los que lo acusaba que bajo su regencia de la filosofía y los estudios estuvieron en decadencia. En realidad lo hizo porque atacaba a los franciscanos porque quería que dejaran la universidad, ¿no? Bien, voy a acelerar para ir terminando, al menos marcando las etapas que faltan, ¿no? En adelante entonces rige el plan del de Anfunes, y después se producen algunas reformas posteriores, y eso es introducido por las distintas visitas. Se producían, por ejemplo, el gobernador intendente en 1818, Manuel Antonio de Castro, realiza una visita para examinar el método y también las mejoras de que podía ser susceptible el plan. No introdujo mayores cambios importantes. En esa obra estuvo también Bedoya, José María de Bedoya, que fue el que redactó el resumen del plan del de Anfunes, pero en esencia se conservó.
En 1820 se produce la toma del poder en Córdoba por Juan Bautista Bustos, ¿no? Y entonces, durante una década, digamos, a partir de 1820, la universidad dejó de ser nacional y pasó a jurisdicción de la provincia, hasta 1854, en que vuelve a ser nacionalizada. Bueno, la situación es que durante ese periodo se dejó atrás la especulación metafísica, los cursos de lógica, lo que es la reflexión moral, bueno, y después vino la otra visita de un visitador designado por el gobernador Bustos, que fue José Gregorio Baigorri, que redactó la reforma del plan del deán Funes, donde prácticamente plasma el mismo plan, ¿no?, de Funes, y muestra como una admiración por el deán Funes. Bien, bueno, vamos a ver a partir de 1854, cuando se nacionalizan los estudios filosóficos, hasta ya, bueno, entrando a la última etapa que nos queda. A partir de la nacionalización en 1854, el plan de estudios muestra una tendencia al avance de las ciencias, al aumento de las materias no filosóficas. Desaparece la metafísica, por ejemplo, esencial durante el siglo XVIII, y que había sido unida a la lógica con el deán Funes. Y esto de las materias no filosóficas, me refiero a la matemática, por ejemplo, los elementos de astronomía, no a la física puntualmente porque se la entendía como física de la naturaleza, ¿no? Y esto en detrimento de la filosofía. Y se da entonces el progreso de las ciencias de causas segundas. Un aumento cada vez mayor del positivismo filosófico, se observa, del liberalismo agnóstico, que desprecia la trascendencia y las humanidades, a los textos de Bouvier y Perrone, por ejemplo, se suma la influencia de Balmes con la filosofía elemental, que hizo una obra benéfica, digamos, para lo que era la situación de ese momento en América. Y bueno, en el caso de Caturelli lo considera como una salvaguarda de la filosofía en este momento. Y también se observa una influencia krausista, como la que se da a través de la utilización de obras como la de Enrique Arens sobre el curso de Derecho Natural. Y esto generó ya en este momento la reacción del rector del seminario de ese entonces, que era el padre Jerónimo Clara, que después nosotros lo vamos a ver en enfrentamiento como vicario en el obispado, en enfrentamiento con los hombres de la generación del 80, ¿no? Y entonces él observa todo este avance del cientificismo, del positivismo, del krausismo, y entonces Clara reparan los peligros que amenazan a los seminaristas en la universidad. Es interesante porque acá se va a dar dos cuestiones. Por un lado, la separación del seminario de la universidad y la desaparición también de la enseñanza de la teología en la universidad, que va a quedar circunscripta al seminario. Y entonces, para Clara, se plantea una delicada situación doctrinal, es decir, que ya se había como herido y debilitado la ortodoxia católica, o era atacada la ortodoxia católica, y esto favoreció la progresiva, es decir, porque no fue de golpe que se separaron, digamos, los dos ámbitos, pero progresivamente se fue dando la emancipación del seminario respecto de la universidad. Entonces comenzó a procurarse la formación para los sacerdotes en el mismo seminario. Este proceso se da durante el rectorado del doctor Uladislao Castellano, que abarcó el periodo
de 1860 a 1884. Acá también aparece la figura de Fray Mamerto Esquiú, que es uno de los, digamos, de los que fomenta el rescate y la continuidad de la escolástica. ¿Sí? De hecho, hay una evolución en el pensamiento de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Que lo va volcando cada vez más, ¿no es cierto?, a la escolástica tradicional, ¿no? Bien, entonces, a partir de entonces, primero, por ejemplo, los seminaristas comenzaron a recibir clases de latín y filosofía en el seminario. Después, hasta 1863, concurrían a la universidad para tomar clases de teología y después rendían los exámenes en la universidad. Más adelante, por ejemplo, se dio la transferencia de los estudios y exámenes al seminario. Y en un último momento hubo un intento de volver a reimplantar la teología en la universidad, pero este intento fracasa. Y entonces el intento de que las cátedras de teología del seminario sean elevadas a facultad en la Universidad de Córdoba. Esto había sido en principio un acuerdo entre Castellano, que era el rector del seminario, y Guzmán, que era el rector de la universidad, un hombre muy católico, y también a instancias de Fray Mamerto Esquiú, pero, y a pesar de que, por ejemplo, hubo un decreto de Roca nombrando decano de teología y delegado al Consejo Superior de la Universidad para la Facultad de Teología, el claustro de la universidad rechaza la reimplantación de la teología en la universidad, ¿no? Y la designación de los catedráticos que había elegido Fray Mamerto Esquiú, porque consideraba el claustro que esas designaciones debía hacerlas el poder secular. Entonces la teología, a partir de entonces, queda expulsada de la universidad por el espíritu liberal y agnóstico y toda la influencia masónica de toda esta época, ¿no? Bueno, en 1853 se da una nueva constitución a la universidad, que es aprobada primero de manera provisoria y después con reformas por el gobierno nacional. Se establece el concurso de cátedras y el ministro Eduardo Costa, que hace una visita a la universidad, conforma una comisión de plan de estudios que estructura la Facultad de Ciencias Exactas y Filosofía, es decir, donde divide los estudios en preparatorios, los que eran los que se dictaban en el Colegio de Montserrat, y mayores o académicos, que eran los estudios filosóficos universitarios. Este plan de estudios que estructuran la Facultad de Filosofía ahora como de Ciencias Exactas y Filosofía, va a tener una fuerte influencia de Balmes, y cierto reingreso de la metafísica, constituida para Balmes por las ciencias desde la estética a la teodicea. Mezcla elementos de filosofía con matemática, por ejemplo, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, química inorgánica y experimental. Y el nivel de enseñanza filosófica pasa a ser secundario. Se profundiza la decadencia de la Facultad de Artes o Filosofía, y se acentúa la influencia científica. En 1869 se da una nueva visita. Como ustedes ven, lo que hace el gobierno va mandando, ya sea en la etapa provincial como en la etapa nacional, estas visitas para promover estas reformas. Y además se ve acá ese espíritu del siglo XVIII, que es el reformismo constante, ¿no? Es decir, introducir nuevas reformas, y siempre en este sentido, que va acentuando la influencia positivista, ¿no? Cientificista. La visita de Avellaneda en el 1869 tiene una importancia porque establece un nuevo plan, y busca, este nuevo plan, ¿qué es lo que busca? Establecer una unidad entre las universidades, las dos grandes universidades que había en el país, que era de Buenos Aires
y Córdoba. Entonces el plan de Avellaneda era consistía en esto, en unificar los planes de enseñanza, e intensificar el estudio de las ciencias exactas y naturales. Y a la par de esto se da un debilitamiento de la Facultad de Filosofía y Humanidades, dentro de lo que hace al ámbito de la época, que es la generación del 80. Y con un retiro paulatino de la filosofía de la Universidad de Córdoba, a la par que se da este empuje cientificista y el progresismo materialista. Las nuevas creaciones universitarias serán en adelante, en 1873, la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, y en 1878 la Facultad de Medicina. En el 79 se redacta un Estatuto General de la Universidad Nacional de Córdoba, que reconoce como facultades las de Derecho y Ciencias Sociales, las de Ciencias Físicas y Matemáticas, Medicina, Filosofía y Humanidades. Como así también establece un gobierno independiente en cada facultad, y cada facultad elegía su decano y un delegado al Consejo Superior. No se hace mención a la teología en este estatuto, y el Colegio Nacional de Montserrat va a pasar a ser incorporado a la Facultad de Humanidades de la universidad. Y de hecho el rector del Colegio de Montserrat será el decano de la Facultad de Humanidades. Bueno, y los grados que se otorgaban en la Facultad de Humanidades seguían siendo bachiller, licenciado y doctor. Por ejemplo, como curiosidad, en los estatutos de la universidad, ya sea en etapa provincial como nacional, no figura la Facultad de Filosofía. El estatuto de 1887 de la Universidad de Córdoba tampoco, pero en los estatutos reformados de 1891 figuran la Facultad de Filosofía y Letras y Teología, por ejemplo. Y esta situación queda sin variantes hasta entrado el siglo XX. Incluso en los estatutos de 1918 siguen figurando las facultades de Filosofía y Teología, en los estatutos, ¿no? Y la filosofía entonces se refugia en algunas cátedras. Es interesante porque se va desarrollando lo que es el derecho, ¿no? Y la filosofía comienza a quedar más bien refugiada en las cátedras de la Facultad de Derecho. En 1933 se da la definitiva reinstalación de la filosofía. Entonces, bueno, como conclusión, encontramos una fuerte invasión mundial, que se da a nivel mundial, del liberalismo agnóstico, del cientificismo agresivo contra toda trascendencia, de un positivismo cerrado y sectario. Entonces, como consecuencia, el oscurantismo, para los oscurantistas iluministas y liberales, debían ser expulsados, tanto la teología como la metafísica, debían ser expulsados de la universidad. Y así, de esta manera, la universidad queda descabezada, podríamos decir. Ustedes piensen que nosotros arrancamos con que eran las dos facultades que le habían dado origen a la universidad, la filosofía y la teología, ¿no? Entonces la teología retornará en 1940 como altos estudios religiosos dentro de la Facultad de Humanidades, hasta 1955. Como una especie de restauración que duró 15 años. La filosofía queda expulsada, sometida a una lenta decadencia, al avance del profesionalismo antiacadémico y a la indiferencia. El carácter esencialmente católico de la Universidad de Córdoba había sido el foco principal de la formación a lo largo de 3 siglos, durante 3 siglos, y conformaba su tradición cultural,
en la que se educaron y pensaron generaciones en el Río de la Plata y los países vecinos. Con la aparición del liberalismo naturalista, positivista y antihumanista, se dan los primeros brotes de la heterodoxia en la Universidad de Córdoba. Por ejemplo, de hecho, Córdoba fue la abanderada contra el liberalismo, por ejemplo, es decir, para también ver un poquito el resabio que quedaba, ¿no?, de todos esos siglos de formación católica que había provisto la Universidad de Córdoba. De hecho, durante los conflictos que se produjeron en la generación del 80, Córdoba fue abanderada contra el liberalismo antirreligioso. No contaba con pensadores relevantes, pero sí con políticos poderosos. Bueno, y a esto se suma la desaparición de la antigua Facultad de Filosofía, la expulsión de la teología, que no penetró en Córdoba por la filosofía estrictamente, me refiero al liberalismo, ¿no?, y toda esta vertiente liberal, naturalista, positivista, sino a través o por medio del derecho, de la filosofía jurídica. Se va introduciendo todas estas corrientes liberales, positivistas, evidenciando esto. Entonces, todo este proceso, si uno lo va viendo, se va dando ya a partir, sí, de fines del siglo XVIII, pero, digamos, definidamente a partir del plan del deán Funes, ya con la introducción concreta de estos, primero de una manera más bien, como dijimos, ecléctica o de una manera, una especie de sincretismo de las nuevas ideas, pero ya de esto fue avanzando hasta llegar a principios del siglo XX, ¿no? Piensen que, por ejemplo, el deán Funes va a pasar a ser, en este ámbito, un pensamiento, el del deán Funes va a pasar a ser un pensamiento antecedente del racionalismo regalista, que había sido, y no lo mencioné, pero que había sido criticado por el padre Domingo Muriel, que había sido también un profesor en la Universidad de Córdoba, vicerrector, ¿no?, había sido una luminaria, que fue uno que justamente no estaba acá, pero fue contemporáneo de la expulsión de los jesuitas, el padre Muriel. Justamente el deán Funes lleva adelante todo lo que el padre Domingo Muriel había rechazado, ¿no? Y hasta el punto que Funes recomienda a Grocio, Pufender, ¿no? Bien. Ese racionalismo criticado por el padre Muriel en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, reaparece en el último cuarto del siglo XIX. Siguió en la Facultad de Derecho con el krausismo a partir de mediados del siglo XIX. Y entonces todo lo que es la heterodoxia en la Universidad de Córdoba se infiltró a través del pensamiento filosófico jurídico. Así que bueno, todo esto de la generación del 80, que genera todo este choque doctrinal entre católicos, que resguardan la tradición argentina, grecolatina, ibérica, cristiana, de raíces europeas, y el positivismo y el espíritu liberal, que eran movimientos de ideas europeístas. Acá hay un empleo bastante preciso de los conceptos. Una cosa era de raíces europeas y otra cosa es europeísta, ¿no? Que a eso se le atribuye a los movimientos positivista y liberal. Y este movimiento de ideas europeístas fue asumido por los liberales para imponerlo al país real. Y los principales medios que utilizó el liberalismo masónico para esto fue la escuela, la educación en concreto. De hecho, en Argentina no existió un positivismo autóctono, sino que fue importado y se yuxtapuso a la originaria realidad del país. Como resultado, esto generó una reacción del pensamiento filosófico cristiano en hombres, digamos, en nombre de la nacionalidad. Bueno,
el problema era general, el pensamiento liberal carecía de profundidad y de rigor, y se difundió a una manera, digamos, de imposición, de imponer al país esta ideología liberal, masónica y positivista. Esto comenzó a concretarse a partir del Congreso Pedagógico Nacional de 1882, que impuso oficialmente el laicismo, y del Congreso ese del cual se retiraron la mayoría de los representantes católicos, que después en el 1884 van a formar o organizar el primer Congreso Católico Argentino, con Estrada, Pizarro, Garro, Avellaneda, Félix Avellaneda, Goyena, que son a esos que me refería, que generan una reacción, ¿no? Que reafirman los principios del pensamiento cristiano. Y los indicios de esta revitalización ya venían con Fray Mamerto Esquiú, por ejemplo, con Manuel Pizarro, con Tristán Chaval Rodríguez, bueno, que habían sido precursores de esta manera de algún modo de decir, de revitalización del pensamiento cristiano en esta época, ¿no? Frente al embate de la generación del 80 y del liberalismo, ¿no? Del naturalismo, del racionalismo y positivismo, implícito en el eclecticismo francés. Bueno, así que ese es el clima en el cual nos encontramos en el último cuarto del siglo XIX, que justamente coincide con la época en que el Papa Pío IX promulga la encíclica Quanta Cura y el Sílabus, ¿no? Y luego León XIII, la encíclica Eterni Patris, donde van como en consonancia, ¿no? Porque Pío IX lo que hace es reafirmar la tradición y condenar los errores modernos, donde da esa nómina desde el panteísmo, liberalismo, etc. Y la Eterni Patris lo que hace es revitalizar los estudios de la escolástica tomista. La filosofía, decía el Papa León XIII, más apta, la filosofía más apta, para la formación de un pensamiento cristiano sólido. Bien, entonces, a partir de ahí vamos a encontrar que la Universidad de Córdoba puntualmente, pero en este proceso de nacionalización y unificación de todas estas dos universidades con la de Buenos Aires es paralelo, se da un olvido de lo que es la universidad. Un poco como para dar cierre y retomar lo que el profesor seguramente habló en su primer clase, se da un olvido de lo que es la universidad. Su vuelco hacia la actividad práctica, con menosprecio de la teoría, aliado con el avance del positivismo materialista y agnóstico y del liberalismo anticlerical, dieron como resultado la supremacía del profesionalismo sobre el espíritu académico, el debilitamiento de la comunidad académica y el menosprecio de la contemplación que es el alma de la universidad. Preparó el ambiente para una intromisión no universitaria, porque lo que va a tratar seguramente el profesor Lucas el sábado que viene, justamente apunta a esto, que donde se da esta reacción dentro de la universidad no es por una cuestión universitaria, sino es por una cuestión ideológica. Hay una invasión de actividad y de agitación política, ¿sí? De corte reformista, ¿no? Que va a tono justamente con todos los reformismos anteriores. Es como un continuo, es como algo que sí o sí tenía que desencadenar en esto, ¿no? Y entra en juego entonces el ideal extrauniversitario, que se manifiesta a través del socialismo revolucionario, donde es vista la universidad como una república universitaria. Su demos es el estudiantado, que sería el depositario de la soberanía, ¿no? Donde se recurre al lenguaje retórico, que no oculta la orfandad doctrinaria, ¿no? Es decir, incluso hay
filiaciones ideológicas de todo tipo, ¿no? Y acá alcanza su clímax en el famoso Manifiesto Liminar, del 23 de junio del 18. Fíjense que en una parte ese manifiesto dice: acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación, monárquica y monástica. Estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana. La Universidad de Córdoba referida a una Bastilla, a la cual ya en el estallido de la revuelta destruyeron los cuadros del Salón de Grados, entre ellos el de Fray Fernando de Trejo, atacaron a los jesuitas, porque en esa retórica la universidad era jesuita, algo que era mentira, y se proclamó que la causa reformista era la causa del pueblo, es decir, todo una retórica al servicio de una ideología, ¿no? Y estos reformistas eran jóvenes hijos de los representantes, entre ellos grupos de profesores, del liberalismo del 80. El gran pecado de la universidad había sido enseñar la filosofía espiritualista, la ciencia dogmática y el derecho de las 12 tablas, decían los manifestantes de la Revolución del 18. Había que destruir el sistema jesuítico, la Corda Frates en la Universidad de Córdoba. Y la Federación Universitaria entonces ahora se transforma en una colateral de la Federación Juvenil Comunista. La ideología, tras esta retórica, y el secular enemigo, que era el cristianismo, el pensamiento católico. Bueno, de esta ideología unas pocas ideas eran asumidas por la dialéctica marxista como eficacia táctica para la futura conquista del poder. La ideología, dentro de estas ideas, la idolatría del progreso, incluso llegan a decir la necesidad imperativa del progreso, heredera del iluminismo y del positivismo, contraria a toda tradición. El liberalismo científico dirige las acciones de esa juventud contra los prejuicios cristianos. La lucha del racionalismo progresista, eso fue dicho en una de las adhesiones a la Reforma, de un fondo con un trasfondo cientificista. Por ejemplo, en el manifiesto se menciona 3 veces en mayúscula la palabra ciencia, y se recurre al mito del pueblo. Dice, por ejemplo, en una parte, los manifestantes: queremos entrar de nuevo en ella, es decir, en la universidad, como una Bastilla, ¿no? Triunfantes con el pueblo, porque a él le pertenece esa casa. Bien, entonces, justamente la idea era mostrar cómo se fue desvirtuando la universidad, ¿no?, hasta llegar a estos prolegómenos de la reforma universitaria del 18. Bueno, les agradezco la paciencia. Ahí está. Bueno, hemos oído una clase magnífica en que el profesor Gómez nos ha instruido ampliamente sobre el desarrollo histórico de la Universidad de Córdoba, y fíjense ustedes cómo, así, en paralelo con Salamanca, hemos ido de una universidad fundada con este espíritu, esta imagen, esta es la caridad, esta es la fe y esta es la esperanza, ¿no? Es decir, una universidad donde la madre nutricia es la Iglesia, porque es una universidad fundada en la fe. Ese es su origen, ¿no? Y llegamos al otro extremo con la supresión de la Facultad de Teología, lo vimos en Salamanca el otro día, ahora en Córdoba, ¿no? Y con una universidad que se va a transformar en un instrumento de política anticristiana. Este es el esquema general con que nos hemos enfrentado, tanto en Salamanca como en Córdoba, y desembocamos para la clase próxima en el tema de la reforma universitaria, en que nos ilustrará el profesor Lucas. Muchas gracias, profesor. Le pido disculpas si me he extendido mucho, pero es a veces muy difícil, hay muchas aristas en esto.